Micrófono. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Vamos a ver una unidad muy importante que es la unidad 5, donde vamos a ver el estudio de la demanda de agua. El objetivo de esta unidad es que ustedes aprendan a calcular el caudal de diseño de una red de agua potable. Por eso les decía que era una unidad muy importante. En primer lugar, vamos a ver la cantidad de agua que se necesita para el abastecimiento a una población, comunidad, poblado, etc. Bueno, es importante comenzar diciendo que la cantidad de agua que nosotros tenemos que calcular para un abastecimiento se determina a partir de la población y de la dotación de la zona. O sea, la población que va a ser a la cual le vamos a entregar el caudal y la dotación que está recomendada por la normativa en vigencia en el lugar donde nosotros vamos a construir la red. Es importante que ustedes tengan presente que tanto la población como la dotación son dos variables o dos parámetros que varían con el tiempo. O sea, ustedes conocen que la población no es estática, o sea que en la medida en que va pasando el tiempo, la población va variando. Y lo mismo ocurre con la dotación. Puede ser que en un inicio usted tenga parte de una dotación y que después, de acuerdo a la mejora de las condiciones de vida, pues lógicamente la dotación esa puede ir variando, aumentando fundamentalmente. Como estos parámetros no son constantes, entonces es que nosotros no podemos realizar un cálculo de una obra de tal envergadura considerando solamente la población actual y la dotación actual. Porque lógicamente, si nosotros partimos de calcular el caudal para la población actual, en cuanto empieza a crecer la población, ya entonces nuestro sistema no va a tener la capacidad de poder entregar la cantidad de agua que se requiere. Por eso es que la expresión que nosotros vamos a usar para calcular fundamentalmente el caudal es esta que le estoy mostrando aquí, que me dice que el caudal es igual a la población futura, fíjense ustedes, o de diseño, ya no estoy hablando del actual, sino estoy hablando de una población futura, que ya vamos a aprender que me la va a definir el periodo de diseño, multiplicado por la dotación futura. ¿Qué significa esa dotación futura? Nosotros es la cantidad de litros por habitantes por día. Nosotros vamos a tener una dotación actual que vamos a poder sacar de la norma boliviana y tenemos que hacer, al igual que como hacemos para la proyección de la población futura a partir de la actual, entonces proyectar la dotación futura a partir de la dotación actual que recomienda la norma. Si nosotros ponemos el análisis dimensional, la población está expresada en habitantes. La dotación se expresa en litros por habitantes por día. Aquí se me van los habitantes con los habitantes y lógicamente me queda ¿qué cosa? El caudal que tengo que entregar en litros día. Ya de ahí yo lo puedo transformar a el resto de las unidades. Litros segundo, metros cúbicos segundo, lo que ustedes quieran. Bien. Ahora bien, les decía que nosotros calculamos periodo de diseño, perdón, que nosotros calculamos tanto la población como la dotación futura para un número de años a futuro, no actual. Entonces, ese número de años para el cual nosotros debemos calcular la población futura y la dotación futura, la norma me lo da o me lo define como periodo de diseño. ¿Qué cosa es el periodo de diseño? Es el número de años mediante el cual o durante el cual el sistema de distribución de agua potable que yo voy a diseñar
va a prestar el servicio en condiciones adecuadas a toda la población que se asiente en el área de cobertura durante ese periodo. Por ponerles un ejemplo, si yo diseño una red para un periodo de diseño de 30 años, desde el año 0 en que yo termino de construir mi red hasta el año 30, pasado ese año, la red tiene que tener la capacidad o debe tener la capacidad de entregar los volúmenes de agua que me demande toda la población que se asiente en ese periodo. ¿Cómo me dice la norma que debo definir ese periodo de diseño? Mediante esta tabla que nosotros vemos acá. Esta es una tabla que me recomienda la norma, donde por aquí está la unidad de que vamos a diseñar y por aquí tenemos el periodo de diseño en años, en el cual en estas columnas debemos entrar con la población actual. O sea que lo primero que yo tengo que conocer del área de cobertura, vamos a suponer que voy a diseñar la red de la ciudad de Warner. Lo primero que tengo que conocer es la población actual en el momento en que voy a hacer el proyecto que existe en la ciudad de Warner. Entonces, con esa población vamos a suponer que Warner tiene 25.000 habitantes. Menor a 5.000 no me sirve, de 5.000 a 20.000 tampoco. De 20 a 100.000 sí, entra en esta columna. ¿Y qué es lo que quiero diseñar aquí? La red de distribución. Entonces vengo aquí, entro por aquí y por aquí la red de distribución y me dice que tengo que diseñar la red para un periodo de diseño de 30 años. ¿Está claro? El periodo de diseño se denota con la variable T. T es el periodo de diseño. Entonces T sería en este caso, para la ciudad de Warner, para la población que dije, igual a 30 años. ¿Está bien? Es muy sencillo. Ahora bien, como ya yo les dije, yo no puedo diseñar para la población actual porque al momento en que me nazca una persona más, ya no voy a tener capacidad para entregarle el volumen que esa persona va a demandar. Entonces yo tengo que hacer mi cálculo, mi diseño para la población futura de diseño. Para calcular la población de diseño, lo primero que yo tengo que conocer es la población actual, para que sea mi punto de partida. ¿De dónde voy a sacar yo la población actual? Bueno, voy a ir al INE, al Instituto Nacional de Estadística, y en el INE voy a preguntar, por ejemplo, para el ejemplo que estoy poniendo, para la ciudad de Warner, ¿cuánto es la población actual que tiene la localidad de Warner en el momento que voy a ejecutar el proyecto, que voy a realizar mi proyecto? Y el INE me va a decir la población actual. Ahora, aprovechando que estoy en el INE, porque también es una información que me va a hacer falta, voy a tener que pedir la tasa o el índice de crecimiento poblacional que tiene la ciudad de Warner a momento que voy a hacer el proyecto. Y ellos me van a decir, por ejemplo, tiene una tasa de crecimiento de 2,56%. Pero además es importante que, aprovechando que estoy una vez más en el INE, pido el modelo matemático con el que ellos simulan, en este caso, la población. Y con esa información ya yo entonces estoy en condiciones de calcular qué cosa, la población futura. Finalmente, la población futura yo la voy a calcular a través del modelo matemático que utilice el INE en la zona del proyecto. Y en Bolivia, los modelos matemáticos que se utilizan son estos que da la norma: crecimiento aritmético, geométrico, Guapao y crecimiento exponencial. En el caso de Santa Cruz de la Sierra, donde vivimos, el INE utiliza la fórmula de crecimiento geométrico. Entonces, esa es la fórmula que nosotros vamos a emplear para proyectar la población futura en Santa Cruz. Entonces, fíjense ustedes que para yo calcular mi población futura necesito la población actual, que me la da el INE, que multiplica a 1 más I, donde I, ¿qué cosa es? La tasa de crecimiento,
o el índice de crecimiento, fíjense aquí, Y dividido entre 100, lo que significa que esta Y yo la tengo que colocar en por ciento. Por ejemplo, Santa Cruz tiene un índice de crecimiento de 4,25%. Entonces yo voy a colocar aquí 4,25 porque está dividido entre 100 para transformarlo a fracción. Y todo lo que está entre corchetes lo elevo a T, donde T quién es el periodo de diseño, o sea, los 30 años que yo definí en la tabla anterior para la población actual de 25.000 habitantes que tenía Guay. ¿Está claro? Y con eso yo calculo o proyecto mi población futura. Ahora, vamos a ver las variaciones de la demanda con el tiempo. ¿Esto qué me va a justificar? Me va a justificar de que la demanda de agua, en otras palabras, la dotación de agua, sufre variaciones con el tiempo. Está claro que no es un valor que se mantenga constante durante todo el tiempo, fundamentalmente durante todo el año. Por ejemplo, la demanda varía anualmente de acuerdo al incremento de la población y las industrias. Esta variación es pequeña, es una variación pequeña. Ya vamos a ver cuál es el índice de variación, que es entre 2 y 2,5, entre 1 y 2,5 en el caso de Bolivia, la variación anual, pero depende de qué, del crecimiento poblacional de un año a otro y de la aparición o no de industria. En relación con el resto, esta variación es relativamente pequeña. Ahora, las variaciones mensuales de la demanda varían de acuerdo a las estaciones climatológicas. Por ejemplo, no es lo mismo la demanda de agua en verano que la demanda de agua en invierno. Para que ustedes tengan una idea, Santa Cruz tiene una dotación media que oscila alrededor de los 120 litros por habitante por día. En invierno, esta dotación media de 120 baja alrededor entre unos 80 y 90 litros por día, en la época en que vamos a entrar. Y en verano, esa variación, esa dotación se dispara entre 150 y 160 litros por día, promediándonos a que la demanda promedio de dotación es de 120 litros por habitante por día. Fíjense que hay una variación de la demanda brusca. Ahora, la demanda semanal varía dependiendo de... Está bien. Están ganando, perfecto. No lo vi. Les decía que la demanda, solo les voy a decir algo. El que atrape dibujándome la pantallita pierde el semestre conmigo. ¿Está bien? Entonces, si el que hizo eso tiene los pantaloncitos bien puestos o tiene su faldita bien puesta, que lo vuelva a hacer para que yo lo atrape. Bien, que se va a ir, no va a venir más a mi clase, lo voy a bloquear. Bueno, les decía, parece mentira tan grande que estamos. Les decía que la variación semanal depende de los días de la semana. Por ejemplo, no es lo mismo un consumo de un día entre semana que el consumo de un fin de semana. ¿Está claro? Esto tiene que ver precisamente con que los fines de semana no trabajan las industrias, no trabajan las escuelas, no trabajan las oficinas y por ende entonces el consumo baja. Mientras que en los días entre semana este consumo se ve incrementado. También vamos a ver que la variación de la demanda con respecto al día. En relación con los días, esto tiene que ver con las variaciones de las horas del día y la noche.
Por ejemplo, durante las horas del día todos estamos haciendo diferentes actividades en diferentes lugares y estamos consumiendo el agua, mientras que en la noche estamos durmiendo y lógicamente hay menos consumo de agua. Las variaciones varían también horariamente. ¿De qué manera? Entre lo que se conocen como las horas pico y las horas no pico. ¿Cuáles se consideran las horas picos de consumo de agua durante el día? En la mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, donde todos nos levantamos y nos bañamos, desayunamos, lavamos taza, plato, etcétera. El otro pico que tenemos es a mediodía, entre las 12 y la 1 de la tarde, donde llegamos a la casa, mucha gente se baña, preparan comida, almuerzan, lavan plato, etc. Y la otra hora pico oscila entre las 6 y las 8 de la noche, que es cuando llegamos a la casa, nos bañamos, comemos, lavamos plato, inclusive mucha gente lava su ropa, etc. Entonces, la otra variación de la demanda es instantánea. Esta variación de la demanda tiene que ver, por ejemplo, cuando se produce un incendio. Cuando se produce un incendio, los bomberos extraen el agua de la red y ahí se produce una variación que es bastante brusca, porque en muchos casos se consumen grandes cantidades de agua. Por ejemplo, cuando se quemó Industria Belén, se consumieron alrededor de 250.000 litros, para que tengan una idea. Bueno, vamos a ver cuáles son los factores que pueden influir en la variación de la demanda de agua. Bueno, entre los factores que pueden influir en la variación de la demanda de agua se encuentra el clima. O sea, no es lo mismo el consumo en lugares donde el clima es cálido, como por ejemplo Santa Cruz, al consumo donde en este caso el clima es frío, como por ejemplo en La Paz, Oruro, Potosí. Lógicamente, donde hay frío, el consumo de agua disminuye. Por otro lado, el nivel de vida y el tamaño de la población. O sea, mientras más dinero y mientras más grande es la población, la tendencia es a que se incremente la necesidad o la demanda de agua. ¿Está bien? El otro factor que influye en la variación de la demanda es el servicio de alcantarillado. La presencia de un alcantarillado sanitario aumenta la demanda de agua. ¿Por qué? Porque cuando uno abre el grifo, utiliza el agua se pierde por un tragante y no molesta. Pero cuando no hay alcantarillado y lo largamos, por ejemplo, a la cuneta de las calles, mientras más agua larguemos, pues lógicamente más agua vamos a tener enfrente de la casa y eso limita el uso del agua. El otro tipo de factor que influye en la variación de la demanda de agua son las actividades comerciales e industriales. O sea, vamos a ver que estos dos, tanto los comercios como las industrias, aumentan la demanda porque son nuevos puntos de consumo. O sea, son puntos adicionales de consumo a la demanda domiciliaria. Y por último, la calidad del agua. O sea, si a mí me entregan un agua que es cristalina, transparente, que es potable, pues yo la consumo sin ningún problema. Pero si me entregan un agua que no es potable, que es turbia, que es achocolatada, pues lógicamente la gente la rechaza y no la utiliza. Vamos a definir ahora un concepto que es fundamental, que es la dotación media diaria. La dotación media diaria es la media de los consumos registrados durante un periodo de un año. O sea, vamos a ver qué es la dotación promedio de las 4 estaciones que nosotros tenemos en el año. O sea, el consumo en verano, en invierno, en otoño y en primavera. Entonces, ese es el promedio de toda esa dotación durante los 365 días del año, es que con eso fue que se sacó esta dotación media. Ahora, esta es la tabla que me recomienda la norma para que yo defina cuál es la dotación media. Entonces, ¿cómo yo utilizaría esta tabla?
esta tabla yo ingreso por la zona en que estoy. Vamos a suponer, si voy a diseñar en La Paz, tengo que entrar en la zona altiplánica por esta fila. En La Paz, Oruro, Potosí, etcétera. Si voy a diseñar, por ejemplo, en Sucre, en Cochabamba, entro en la zona de los valles. Y si voy a diseñar en Santa Cruz, Beni y Pando, entro en la zona de los llanos. ¿Está claro? Entonces, para poder definir mi dotación, yo ingreso con la población actual. Fíjense que aquí ingreso con mi población actual. En el ejemplo que yo le estaba poniendo de Guarne, donde habían 25.000 habitantes, tendría que ingresar por la columna que le corresponda. Menos de 500 no, entre 2.000 y 500, entre 500 y 2.000 no, entre 2.000 y 5.000 tampoco, 5.000 y 20 no, entre 20 y 100.000 sí. Como estoy en Guarne, en Santa Cruz, entonces tengo que mi dotación es entre 200 y 250. Si ustedes se pueden percatar, yo les dije que la dotación consumo hace un rato, promedio en Santa Cruz, era alrededor de unos 120. Lo que evidencia que esta tabla de esta norma no se ajusta a los requerimientos de Bolivia. ¿Por qué? Porque seguro fue copiada de otro país. Entonces, a sabienda de que la persona que colocó esta tabla en la norma sabía que no correspondía a Bolivia, él dice, la norma boliviana permite el ajuste de la dotación a partir de los estudios socioeconómicos realizados y el costo marginal de los servicios hasta un mínimo de un 20% de los valores indicados en la tabla. O sea, ¿qué significa? Vamos a suponer que yo tengo 250. Lo disminuyo en un 20%, me va a quedar en 200. ¿Está claro? Y 200, si estamos hablando de Santa Cruz, sigue siendo prácticamente casi el doble. Entonces, lógicamente, esta tabla en no mucho tiempo debe ser corregida porque esto influye. No es lo mismo multiplicar por 120 la población que multiplicar por 200. Entonces, estamos haciendo proyectos según una tabla que me hace que mis proyectos salgan antieconómicos porque no están acordes a la realidad del país. ¿Está bien? Entonces, de esa manera es que se opera. Como ustedes pueden ver aquí, hay un rango. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior, yo les dije que uno tenía que hacer un estimado de la dotación media que ellos consumían. ¿Se acuerdan que les dije? Van a una casa y le dicen, ¿de dónde sacan agua? De una noria. Ah, de una noria, ¿cuántos baldes sacan? 10. Los baldes tienen 10 litros, son 100. ¿Cuántas personas son? 2, 50. Vamos a suponer que caigo en una población entre 5.000 y 2.000 y me dio 50, entonces yo no voy a trabajar con el máximo, trabajo con el mínimo, pero lo puedo reducir a un 20%. Entonces, ahí yo analizo si lo reduzco a 20, se me acerca más a 50 y puedo trabajar con eso y hacer un proyecto más económico. Bueno, esto que me da la tabla, ojo, el valor que yo saco aquí de la tabla es la dotación actual. Pero si ustedes se recuerdan, yo les dije que nosotros no podíamos hacer proyectos para la dotación actual, porque si no, nuestra red cuando empiece a crecer la población nos va a resultar deficitaria. Por eso es que tenemos que calcular la dotación futuro de diseño. Tal y como lo hicimos para la población, lo mismo tenemos que hacer para la dotación futura. Entonces, esta dotación futura nosotros la tenemos que considerar debido al posible incremento que puede haber debido a la mejora de la calidad de vida. Entonces, para calcular la dotación futura utilizamos la fórmula esta, que es la fórmula de crecimiento geométrico, donde me dice que la dotación futura va a ser igual a la dotación actual, que fue la que sacamos de la tabla anterior, que multiplica a 1 más esta D, es la variación anual de la dotación que oscila entre 0,5 y 2. ¿Está claro? Ahora, ustedes podrían decirme cuánto yo adopto, 0,5 o 2. Le voy a dar un criterio muy personal. Si estoy en las ciudades capitales,
vamos a suponer un proyecto en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, etcétera, utilizaría un 2%. Si estoy en una comunidad rural pequeña, utilizaría el 0,5%. Y en una población intermedia, para que se tenga una idea, una población rural es hasta 5.000, 10.000 habitantes, no más. Pero si estoy en una población mayor a 5.000 o 10.000 habitantes, mayor a 10.000 habitantes, adoptaría un valor medio, que podría ser el 1%. Esta dotación la sustituyo en por ciento porque la estoy dividiendo entre 100 aquí para llevar la fracción, y todo lo que está en cochete lo elevo a la n. ¿Y quién es n? N va a ser igual a t, igual al periodo de diseño. El mismo 30 años que yo asumí por la población que tenía. Bueno, vamos a ver ahora cómo yo estimo y calculo la dotación comercial. Bueno, el valor de consumo comercial yo lo debo de analizar de manera individual y lo voy a calcular. O sea, cuando digo que lo voy a analizar de manera individual, es que en el lugar en que me aparezca, en la calle que me aparezca, yo lo voy a considerar de manera individual a través de la siguiente expresión. ¿Por qué? Porque no todos los comercios van a tener el mismo caudal. Puede ser que tenga un centro comercial como el Cañoto y otro comercio puede ser un restaurante o puede ser una cafetería. Y los caudales no son iguales, por eso lo tengo que analizar de manera individual. ¿Cómo voy a calcular ese caudal comercial? Va a ser igual a la dotación comercial multiplicado por el número de unidades entre 86.400. Este 86.400 es un factor de conversión de los litros día a litros segundo. ¿Está claro? Porque un día tiene 86.400 segundos. ¿De dónde voy a sacar esta dotación comercial? De las tablas que me recomienda la normativa. La norma recomienda, las normas nacionales e internacionales recomiendan estas tablas. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a calcular, no sé, por decirle, vamos a una cafetería aquí. Ahorita tengo un ejemplo ahí, pero bueno, vamos a suponer que es una cafetería. Entonces, ¿cómo yo opero con estas tablas? Primero identifico el comercio, que es lo que le llaman aquí en esta columna la fuente. Como yo dije, una cafetería, vengo aquí, identifico mi cafetería. Aquí me dice la unidad. En una cafetería voy a tener los clientes, que lógicamente son los que me consumen, y los empleados, que son los que me atienden. Entonces tengo que calcular el caudal que va a demandar los clientes más el caudal que demandan los empleados. Ahora, aquí me aparece un intervalo de dotación, como mismo aparece en la dotación domiciliar, ¿no? En la media diaria. Entonces, yo voy a trabajar con los valores típicos. Hay una columna que es de valor típico. Con estos son con los que voy a trabajar siempre. Entonces, si yo tengo una cafetería, fíjense ustedes aquí que esta dotación que me da aquí me dice que es los litros por unidad por día. Si yo voy a calcular una cafetería, los clientes, me dice que la dotación debo adoptar 10 litros, ya sustituyo la unidad por cliente porque son 10 litros por cliente por día. Y en el caso de los empleados me dice que son 50 litros, ya sustituyo la unidad por empleado y me quedan litros por empleado y por día. Y así yo estimo la dotación. ¿Y cómo voy a calcular el caudal? Bueno, pues vengo a esta expresión, y aquí sustituyo, en el caso de los empleados, los 10 litros por empleado por día, y ahora lo tengo que multiplicar por quién, por el número de empleados que tiene la cafetería. Voy a la cafetería, le pregunto a la administración cuántos empleados trabajan en la cafetería. Y los empleados incluyen los dependientes, los cocineros, el administrativo, todos. Y entonces eso es lo que multiplico por los litros por los empleados por día. Y lo divido entre 86.400. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes lo vean. Fíjense ustedes aquí. Voy a calcular un caudal comercial. Me dice, determine el caudal de un restaurante donde hay 2 empleados que son los que trabajan.
O sea, si el restaurante trabaja en 3 turnos o 2 turnos, vamos a suponer trabaja 2 turnos, uno que cubre el almuerzo y otro que cubre la comida, es la suma de todos los empleados que trabajan en el almuerzo más la comida en el día, ¿no ves? Entonces son 12 empleados y venden como promedio 70 comidas. Este dato, yo tengo que ir al restaurante y preguntar cuántas personas, cuántos empleados tiene este restaurante. Me van a decir, como en el ejemplo, 12. ¿Cuántas comidas promedio ustedes venden al día? Me va a decir 70 comidas. Entonces, ahora vengo acá, voy a las tablas, ya yo le puse solamente lo que me interesa aquí de las tablas anteriores, que es el restaurante, y entonces veo que tengo comidas y empleados. El caudal de las comidas, ¿cómo lo voy a calcular? Va a ser igual a ¿quién? A la dotación, que son 14 litros por comida, porque estoy comunidad a la comida, litros por comida por día, multiplicado por el número de comidas que ellos venden. Entonces aquí es litro comida, multiplicado por las comidas, se me van las comidas y me queda ¿qué cosa? Los litros por día, porque se me van las comidas. Y lo divido entre 86.400 para transformar los días a segundo, y eso me queda que mi caudal es 0,011 litros segundo. O sea que para que puedan elaborar esas 70 comidas, yo tengo que entregar por la cometida de la red, que sale de la red, 0,011 litros por segundo. Pero además ahí tengo el consumo de los empleados, los que trabajan, porque esa gente se lavan la mano constantemente, van al baño, igual que todas las personas. Entonces voy y digo, cálculo el caudal de empleado va a ser igual a ¿quién? A la dotación media de empleado, que es 63 litros, fíjense ustedes, por empleado por día, multiplicado por el número de empleados que ya me dijeron que son 12, se me van los empleados con los empleados y me queda litros día. Divido entre 86.400 y eso me da el valor en litros segundo, que es 0,009 litros segundo. ¿Cuál va a ser el caudal que yo tengo que entregar a esa cafetería a través de mi acometida que le voy a conectar? Es la suma del caudal de las comidas, que es 0,011, más el caudal de los empleados, que es 0,009. Eso me da que el caudal que tengo que entregar a ese restaurante es de 0,02 litros por segundo. Y así calculo mi caudal comercial. Bien, vamos a ver ahora cómo estimo y calculo la dotación institucional. Recuérdense que nosotros podemos tener como usuarios en una red los domicilios, los comercios, las instituciones y la industria. ¿No ven? Entonces, ¿cómo yo estimo y calculo la dotación institucional? El valor de consumo institucional igual lo debo realizar de manera individual en el tramo de red que él aparezca, y lo obtengo a través de esta expresión que es muy similar a la anterior. Solo que aquí el caudal institucional va a ser igual a la dotación institucional multiplicado por el número de unidades entre 86.400. Ahora, ¿cómo yo obtengo la dotación institucional? Bueno, de esta tabla que me da la norma. Y de tablas similares. De esto te va a encontrar en el internet, en la bibliografía, un montón de tablas de recomendaciones de dotaciones comerciales e institucionales. Entonces vamos a suponer que es un colegio. Tengo un colegio. Entonces, el colegio es diurno, no tiene clases en la noche. Vamos a suponer que es un colegio diurno y que tiene cafetería, gimnasio y ducha. ¿Por qué? Porque los muchachos hacen educación física y se pueden bañar y ducharse ahí. Entonces vengo y entro por aquí. Y aquí calculo la dotación para los estudiantes. Fíjense ustedes que aquí me da un intervalo entre 69 y 144 y un valor típico de 119.
voy a trabajar, si yo quiero calcular la dotación para los estudiantes, que en cuya escuela hay cafetería, hay gimnasio y hay ducha, un caudal de 119 litros por estudiante por día. Ahora lo único que me queda averiguar es cuántos estudiantes yo tengo en esa escuela. Y para ello tengo que visitar la escuela y preguntar, bueno, ¿cuántos estudiantes estudian en esta escuela? Ah, bueno, tantos estudiantes. Ya lo multiplico por la dotación y me da directamente ¿qué cosa? Me da directamente el caudal que tengo que entregar en esa escuela para los estudiantes. Pero hay algo que es importante. En una escuela no solo tengo estudiantes, tengo empleados. Por ejemplo, los profesores son empleados, los de limpieza son empleados, los que atienden la cafetería son empleados, la administración son empleados. Aunque aquí no aparezcan, como ustedes pueden ver aquí, los empleados, yo tengo que considerar los empleados en el caso de las escuelas. ¿Está bien? Ahora, fíjense ustedes que como la dotación para empleados oscila entre 50 y como máximo 63. Aquí, cuando yo hablo de 63 litros por habitante por día, es para aquellos empleados que una vez que terminen la jornada laboral, se duchan en la misma industria, en el mismo lugar. Los docentes, los profesores, el personal de limpieza, en un colegio nadie se ducha, a no ser que sean los estudiantes que van a un gimnasio. Pero los profesores no se duchan, los oficinistas tampoco, las de limpieza tampoco. Entonces, en ese caso, utilizamos ¿qué cosa? 50 litros por empleado por día. ¿Está claro? Entonces, tenemos que considerar también el consumo de los empleados. Bueno, vamos a ver un ejemplo de caudal institucional. Determine el caudal de un hospital donde trabajan 50 empleados y se tienen 100 camas. O sea que yo cuando voy a calcular el caudal de una institución, como lo es un hospital médico, yo tengo que ir allí y visitar, bueno, y preguntar, ¿cuántas camas tiene el hospital? Ah, bueno, 100 camas es lo que yo puedo poner. O sea, son 100 camas, hasta 100 pacientes admitidos. Ah, ¿cuántos empleados trabajan? Entiéndase como empleados los médicos, paramédicos, enfermeras, de limpieza, la administración, o sea, todo el personal que puede trabajar en un hospital. Entonces voy a la tabla, ya yo aquí saqué, espérate que me... Aquí está mal esta, perdón. Voy a cerrarlo un momento para poder ponerle, porque después me olvido. Que es aquí, esto es el copy-paste. Es de un hospital. Del hospital. ¿No ves? Entonces, ahí tengo mi hospital. Entonces, voy ahí a la tabla, busco hospital y veo que en el hospital tengo camas y tengo empleados. Fíjense ustedes cómo me dan igual el intervalo y me dan un intervalo y me dan un valor típico. ¿No ven? Entonces siempre vamos a trabajar con los valores típicos. ¿Está claro? No se olviden nunca de eso. Con los valores típicos. Entonces voy ahora y digo que tenga en el hospital cama y empleado. Valor típico para las camas me dicen que considere 781 litros por cama por día. Ustedes dirán, eso es una barbaridad de agua.
Lo que pasa es que ahí está incluido el agua con que limpian el hospital, el agua con que lavan la ropa de cama, el agua con que lavan la pijama que le dan al enfermo, el agua con que limpian la sala de operación en caso que lo tengan que operar. Está incluido el agua que consume, con el que se baña el paciente, el acompañante, etcétera. Por eso es que es un valor grande. Y en el caso de los empleados me dice que es 50 litros por empleado por día. Fíjense que aquí es 50 porque generalmente no se bañan en el hospital los médicos ni nada, ¿no? Entonces, para calcular mi caudal, lo primero que calculo qué cosa es el caudal que yo tengo que entregar para las camas, que es el equivalente al caudal que me va a consumir el enfermo que está acostado en esa cama. Entonces, igual a quién? A la dotación institucional, que es 781, mi valor típico, multiplicado por el número de camas, que son 100, y dividido entre 86.400. Y eso me da 0,90 litros por segundo. En el caso de los empleados, voy a calcularlo. La dotación de los empleados, que cuánto es 50, multiplicado por el número de empleados que trabajan, que son 50 casualmente, dividido 86.400, y eso me da 0,03 litros por segundo. ¿Cuál va a ser el caudal que tengo que entregarle a ese hospital? Es 0,90, que es el caudal de las camas, más 0,03, que es el caudal que van a consumir los empleados. En total, por la cometida, yo tengo que entregarle 0,93 litros por segundo. Aquí hay algo que es importante que les quiero aclarar. Si por alguna casualidad dentro de ese hospital hubiese alguna cafetería, en muchos hospitales ustedes ven que van y hay cafetería, ese caudal se lo tengo que sumar a estos. Tengo que calcular el caudal de la cafetería, voy a como si fuera un caudal comercial al anterior que vimos y calculo el caudal de la cafetería. Y se lo sumo al de las camas a los empleados para entonces saber cuánto es el total que tengo que entregar al hospital. El caudal que hay aquí de las camas y los empleados no incluye el caudal como resultado de el consumo en una cafetería. ¿Está claro? Cuando yo digo aquí los empleados, estoy incluyendo todos los empleados, el personal administrativo, todo eso, pero no incluye la cafetería en este caso. La tengo que adicionar y calcularla como un caudal comercial y sumársela a estos dos valores. ¿Está bien? Quiero que les quede claro eso. Bueno, vamos a ver cómo yo estimo y calculo la dotación industrial. El valor de consumo industrial se debe analizar también de manera individual. ¿Por qué? Porque todas las industrias no tienen el mismo consumo. Yo no puedo calcular un caudal industrial y por ahí considerar que todas las industrias tienen el mismo caudal, porque tienen consumos diferentes. Y se debe calcular por medio de la siguiente expresión, esta que está aquí. El caudal industrial va a ser igual a la dotación industrial multiplicado por el número de producción diaria, dividido 86.400 para llevar de día a segundo. La dotación industrial se debe obtener de las tablas que vamos a ver ahora, que me recomiendan los valores típicos para la industria de dotación. Ahora, es importante señalar que si en la industria existiera un consumo diferente al del proceso de producción, este se debe calcular adicionándoselo al anterior, o sea, al de la industria. Vamos a suponer en una industria generalmente hay cafetería y hay comedores. Entonces yo tengo que calcular el caudal de la cafetería aparte y el caudal del comedor aparte y sumárselo al caudal industrial, porque son actividades diferentes dentro de la industria. E inclusive si hay oficina, tengo que calcular el caudal de la personal de esa oficina.
porque este caudal industrial solo está en función del proceso de producción de la industria, como vamos a ver ahora. Miren acá. Vamos a suponer, aquí yo le puse unas cuantas industrias, pero hay tablas como esta para todas. Por ejemplo, vamos a suponer el acero, que es lo que ustedes normalmente, el rubro de ustedes, en una fábrica que produzcan el fierro que ustedes utilizan en sus construcciones. Entonces, ¿qué me dice aquí? La unidad de producción tonelada. La dotación específica para las industrias de acero es que se gasta 250 metros cúbicos de agua, escuchen esto, por tonelada de acero producido. ¿Está bien? Entonces, si yo tuviera que calcular la dotación o el caudal que tengo que entregar para la producción de acero, tengo que multiplicarlo por la cantidad de toneladas de acero que producen en un día. Y ahí se me van a ir las toneladas con las toneladas y me queda metros cúbicos día. Un metro cúbico equivale a 1000 litros y ya en un día son los 86.400 que el factor de conversión. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. Ejemplo de cálculo de caudal industrial. Determine el caudal industrial de un matadero, vamos a suponer la Pampa de la Isla, el matadero de la Pampa, donde trabajan 18 empleados, o sea, entre los que fainean, están el personal administrativo, etcétera, y se fainea o se mata 85 reses diarias. Entonces, como tengo que calcular el caudal del matadero, vengo y busco matadero aquí en la tabla, miren lo que tengo acá abajo, y entonces me dice unidad de producción, cabeza de ganado. La dotación es 500 litros por cabeza de ganado que se fainee, que se mate. Entonces aquí yo tengo que mi caudal industrial para las reses va a ser igual a los 500 litros por cabeza de ganado multiplicados por las 85 reses por día que yo mato. Aquí se me van las reses con las cabezas, perdón, 85 cabezas por día. Se me van las cabezas por aquí con las cabezas de abajo y me queda ¿qué cosa? Me quedan los litros por día. Lo divido entre 86.400 y ya lo llevo a litros por segundo. Ahora, como en ese matadero no solo se mata, esto es solo por red. O sea, el agua que se necesita para fainear una red, 500 litros por cada red que matan. Pero a esta gente que matan son empleados. Y además, el personal de la oficina son empleados. Entonces ahí trabajan 18 empleados, voy y lo calculo como un caudal comercial. Serían los 63 empleados, perdón, la dotación que aquí adopto 63 litros porque esta gente sí se baña. Cuando terminan de fainear su jornada, van y se dan una ducha porque están todos pringados de sangre. Y entonces son los 63 litros por empleado por día, por los 18 empleados, se me van los empleados y me queda litros día, divido entre 86.400 y me da ¿qué cosa? Los 0,013 litros por segundo. Entonces, ¿qué caudal tengo que entregar con mi acometida por la acometida de la red hacia el matadero? Tengo que va a ser igual a la suma del caudal que van a consumir las reses que mato en un día, más el caudal que van a utilizar los empleados que trabajan en ese matadero. Y eso me da, en este caso, 0,50 litros por segundo. ¿Está bien? Bueno. Consumo medio diario. Miren, vamos a ver, ya hemos aprendido a calcular el consumo comercial. Ya hemos aprendido a calcular el consumo industrial. Ahora nos falta calcular el consumo domiciliario. De la tabla que nos da la norma, nosotros sacamos la dotación actual y hacemos la proyección de la dotación futura como vimos por la ecuación de crecimiento geométrico.
considerando una variación anual de la dotación entre el 0,5 y el 2%. Ahora yo voy a calcular los caudales de origen domiciliar. Para calcular los caudales de origen domiciliar voy a calcular 3 caudales: en medio diario, en máximo diario y en máximo horario. Son 3. De esos 3 caudales me voy a quedar para diseñar mi red con el mayor, que va a ser el consumo máximo horario. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo calculo qué cosa es el consumo medio diario? Dice que es el promedio de los consumos diarios observados durante un periodo de un año. Fíjense que todo lo tengo sobre un periodo de un año para tomar las 4 estaciones, sin tomar en cuenta los daños ocasionados por causas extremas tales como pérdidas o incendios. O sea, si en esos 365 días, un día se produjo un incendio, y entonces de ese día sacaron mucho caudal de la red, ese yo no lo tomo para promediar. Entonces dividiría el promedio entre 364, porque ese día se sacó más caudal que lo normal que consume un domicilio. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cómo calculo ese caudal medio? Por esta expresión. Me dice que es igual a la dotación futura, que ya sabemos calcularlo, por la dotación futura, que ya también sabemos calcularlo, dividido 86.400. Esta dotación está en litros por habitantes por día. La población en habitantes, se me van los habitantes y me queda litros día. Si divido entre 86.400, transformo los días a segundos y voy a obtener el caudal en litros por segundo. ¿Está bien? El otro consumo de origen domiciliar que calculo es el consumo máximo diario, como les dije. Este consumo máximo diario es el promedio de los consumos máximos diarios observados igual durante un periodo de un año, sin tomar en cuenta los daños ocasionados igual por causas extremas tales como pérdida e incendio. ¿Cómo calculo el consumo máximo diario? Multiplicando un coeficiente de irregularidad diaria que le llaman K1 por el caudal medio diario, o sea, por este caudal. ¿Ven? Entonces, ¿de dónde obtengo K1? Lo obtengo de la siguiente tabla. Y aquí voy a ingresar ya, fíjense ustedes, con mi población futura. En las tablas anteriores ingresaba con la población actual. Ya aquí ingreso con la población futura. Y en el rango que me caiga, vengo y aquí adopto el valor de K1, por el cual voy a multiplicar el caudal medio que obtuve en el paso anterior. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo voy a calcular el tercero y último de los consumos domiciliarios, que es el consumo máximo horario? Es el promedio igual de los consumos máximo horarios registrados, observados durante un periodo de un año, sin tomar en cuenta aquellos días que se produjeron pérdidas o incendios. Y lo voy a calcular multiplicando el caudal máximo diario, o sea, este caudal que obtuve aquí, por un coeficiente que le voy a llamar K2, que es un coeficiente de irregularidad diaria. ¿De dónde obtengo K2? Vengo aquí con mi población futura y de esta tabla ingreso por el rango que me corresponda y asumo el valor de K2. Ahora también puedo obtener el caudal máximo horario multiplicando K1 por K2 por el caudal medio diario. Fíjense ustedes que K1 por el caudal medio diario es lo que es el máximo diario. Lo multiplico por K2. Y así también lo puedo obtener. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver que además de los caudales domiciliario, comercial e institucional e industrial, también me dice la norma que tengo que considerar un caudal de demanda contra incendio. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Que al momento de diseñar una red debo tener en cuenta la posibilidad de un consumo instantáneo debido a un incendio. Cuando se produce un incendio en la ciudad, los bomberos, ¿de dónde ustedes creen que sacan el agua? Lo sacan de la red de distribución. ¿A través de qué?
a través de los hidrantes que se colocan en las esquinas de las calles. Entonces, la norma dice que yo debo considerar en el caudal de diseño un consumo más a los anteriores, que es el de incendio. Ahora, ¿qué me dice la norma? Si mi población es menor, fíjense ustedes, a 10.000 habitantes, la norma dice que no se recomienda proyectar sistemas contra incendios, pues resulta antieconómico. Si el proyecto que yo hago, cuando calcule mi población futura, me da menor a 10.000 habitantes, entonces no considero el caudal de incendio. ¿Está bien? Ahora, en caso contrario, si mi población futura me diera mayor a 10.000 habitantes, entonces la norma me dice que debo calcular el caudal de incendio por esta expresión que tengo aquí. ¿Está bien? Donde me dice que el caudal de incendio es igual a 3,86 la raíz cuadrada de la población futura entre 1000, que multiplica 1 menos 0,01, que multiplica a su vez la raíz cuadrada de la población futura entre 1000. Donde ¿quién es QSUI? El caudal de incendio en litros por segundo. Directamente me da en litros por segundo esta expresión. Y PF, ¿quién es la población futuro de diseño que ya yo calculé? ¿Está bien? Entonces sustituyo ahí y obtengo mi caudal de diseño. Ahora, para determinar el volumen contra incendio, o sea, qué volumen voy a necesitar contra el incendio, la norma considera que un incendio debe durar en Bolivia, de acuerdo al equipamiento que tienen los bomberos, aproximadamente 2 horas antes de ser sofocado. Entonces, ¿qué me está indicando la norma? Cuando yo vaya a transformar ese caudal en volumen, lo que tengo que hacer es que mi volumen de incendio va a ser igual al caudal de incendio que calculé anteriormente por este tiempo, que son 2 horas, que es lo que considera la norma que como máximo para que se sofoque el incendio. Este volumen lo voy a tener en cuenta, como vamos a ver más adelante, cuando yo diseñe el tanque de almacenamiento, que yo calculo ahí 3 volúmenes y uno de ellos es el volumen de incendio. ¿Está bien? Entonces, finalmente, ¿cómo yo voy a calcular el caudal de diseño de la red de distribución? El caudal de diseño de la red de distribución es la sumatoria de todos estos caudales que yo tengo aquí, que es la suma. Fíjense ustedes que utilizo como caudal de origen domiciliario el máximo horario. Recuérdense que yo calculé 3 caudales: en medio diario, en máximo diario y en máximo horario. Entonces, la norma dice trabaje con el mayor valor, o sea, con el valor del pico máximo, que es el máximo horario, que es el que se produce en la hora pico, más el caudal de origen comercial, más el caudal de origen institucional, más el caudal de origen industrial, más el caudal de incendio. ¿Dónde voy a considerar el caudal de incendio? Si mi población es menor a 10.000, no lo considero. Esto se hace 0. Si mi población es mayor a 10.000, entonces lo calculo y coloco su valor ahí. Y listo. Eso es todo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver primero. Vamos a pasar la lista un momento y después cualquier dudita que tengan me la pueden preguntar. A ver. A ver, Sanio. Roldán. Eri. Roldán. ¿Dónde está Eri? Bien. Leonardo Aguilera. Gerson Augusto. ¿No está Gerson? Andrés Alvarado. Presente, doctor, presente. Ya. Walter Álvarez.
Presente, doctor. Ya. Walter Leonardo. Presente, doctor. Ya. Fernando José. Está mal su micrófono, doctor. Está en clase, pero... Ah, está. Ya. Gabriela Arana. Presente, doctor. Ya. Alex Bryan. Presente, doctor. Ya. Roger Arena. Josué Argandoña. Presente, doctor. Ya. Marcelo Ávila. Presente, doctor. Jorge Mauricio. Presente, doctor. Ya. María Fernanda. Presente, doctor. Juan Bautista. Presente, doctor. Isabel. Eso depende de los recursos que tenga. Si no tienes problemas de recursos, es mejor utilizar el mayor valor. Pero si estás limitado en el recurso, es mejor utilizar el menor valor. Ya, listo, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, una pregunta. Dime. Si nos dicen que hay 50 enfermos que vienen y van a un hospital y 60 empleados, pero no nos hace mención a las camas, ¿en el cálculo del caudal se toma en cuenta las camas o no? No, claro, si te dicen 50 enfermos es porque hay 50 camas para internar. Entonces utilizan las camas. O sea, los enfermos es equivalente a cámaras, a las camas. Un enfermo es equivalente a una cama en hospital. Si te dicen hay para 100 pacientes internados, es 100 camas. Y si en caso no dijera enfermo, dijera visitante. Visitante. Pero, ¿qué quiere decir visitante? O sea, que va y no se queda en el hospital. No, eso no lo contempla. Solo los empleados, si en caso... A no ser que durante el día te ocupe una cama, ¿no? A no ser que durante el día te ocupe una cama. Pero, por ejemplo, los pacientes que van ambulante a emergencia, es que nosotros le decimos cuerpo guardia, que van ambulante a emergencia, eso no se considera. O sea, solo se consideran los que están internados. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Es fundamental esta clase, tienen que aprenderlo bien porque aquí es donde aprenden a calcular el caudal de diseño. Y entonces toda la red depende del caudal que tú calculas. Si tú te equivocas en el caudal, tu red no sirve para nada. Fíjense si es importantísimo esta clase. No pueden, o sea, tienen que tener mucho cuidado, no se les puede escapar una información. Tomar en cuenta, por ejemplo, cuando tú vas a los centros comerciales, vamos a suponer el centro comercial Cañoto. Cuando tú entras a la tabla de centro comercial, te dice empleado y aparcamiento. Entonces, cuando te dice empleado, ¿por qué te dice aparcamiento, que es parqueo en un centro comercial? Porque muchas veces tú paras tu carro en el centro comercial y ¿cómo se llama esto? Y hay una persona que te dice, se lo limpio, se lo lavo el carro, ya lávemelo. Y entonces, ¿de dónde saca agua él? De un grifo del centro comercial. Entonces, los aparcamientos se consideran por ese motivo. Ahora, puede pasar como en el Cañoto, por ejemplo. Tienes en el Cañoto, tienes las tienditas, donde vas a considerar el número de personas que atienden en cada tienda. No sé, hay veces que hay una sola, hay veces que hay dos, no sé, depende. Pero además en el comercial Cañoto, si tú te das cuenta, tienes ahí una cafetería. Tienes que calcular ese caudal como comercial de la cafetería. Pero además tienes un restaurante, hay un restaurante brasilero ahí, tienes que calcularlo como un restaurante. Y además hay oficinas. O sea, si ustedes se dan cuenta, creo que hay una agencia de viaje. Entonces tiene que calcular, eso se lo puede cargar como los empleados del centro comercial.
Pero tienes que tener en cuenta, cuando uno va a calcular el caudal de un lugar, tienes que tener en cuenta todos los consumidores de agua que tienes dentro de ese lugar. Eso suele ocurrir mucho en los centros comerciales, suele ocurrir en los hospitales, que dentro puedes tener una cafetería o puedes tener hasta ¿cómo se llama esto? Un restaurante para que te vendan comida. O ocurre como por ejemplo en las industrias. Las dotaciones son solo por el proceso de producción. Pero si en una industria adentro hay una cafetería, adentro hay un comedor, entonces tienes que considerar ese comedor y esa cafetería. ¿Está bien? Entonces eso es algo que les puedo yo decir para que no cometan el error de obviar, en este caso, esos tipos de consumo dentro de un área específica. ¿Está claro? Es muy simple, es muy sencillo, pero donde se pueden equivocar es que no consideren, déjenme descolgar el teléfono. Es muy simple, pero pueden tomar, se pueden equivocar en no considerar un aporte que exista dentro de el lugar donde estén calculando. Y recuerden eso, un caudal que ustedes dejen de calcular, entonces están haciendo su red insuficiente. Porque esa persona, ese restaurante, ese comercio, te lo va a consumir. Y si tú no lo contemplaste, entonces estás dando menos caudal que tú necesitas a la hora de hacer un proyecto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo responsabilidad, porque después no funciona. ¿Alguna otra duda? Y si estuvo para, por decir, ese cañoto, ¿no ve? Ajá. Y de repente cierran esa tienda y abren más restaurantes. Ahí donde se juega, ya lo vamos a ver cuando entremos en la parte del diseño. Cuando entremos en la parte del diseño, vamos a ver que nosotros trabajamos con ciertos márgenes para que inclusive ese es un problema que puede presentarse. Pero por ejemplo, Santa Cruz, un problema que se presenta en Santa Cruz, ¿cuál es? Ahora a lo mejor tú consideraste una casa, pero mañana venden la casa y levantan un edificio. Y donde había el consumo de una casa, vamos a suponer, con 5 personas en el núcleo familiar, ahora hay 10 departamentos, que son 50 personas. Entonces, ahí es donde tú entras a jugar con coeficientes de seguridad a la hora de proyectar. ¿Me entiendes? Ahí entras a jugar con los K1, con los K2, entras a jugar con la dotación en vez de utilizar la mínima, la media o la máxima. Ya el proyectista ve todas esas cosas. A ver, que me hacían preguntas, pero es complejo para mí. Gracias. No, mi. A ver, ¿qué pregunta me hacían por acá? ¿Cómo podríamos saber el tiempo de vida útil de dotación o cómo lo calcularíamos? No, la dotación tuya, tú tienes una dotación actual que te da la tabla, pero tú defines en tu proyecto, de acuerdo a tu población actual, tú defines un periodo de diseño. Y fíjate que cuando tú calculas la dotación futura, fíjate que cuando calcula la dotación futura, está en función de ese periodo de diseño. ¿Está bien? Y consideras una variación anual de dotación que es D. Entonces ahí tu dotación tú la calculas para todo el periodo de diseño. Ahora, ¿qué puede pasar? Por eso es que es importante que ustedes definan el área. Que después cuando llegó, vamos a suponer, el año 30, que en el 31 quieran sacar agua de la red que usted diseñó para 30, va a empezar a tener problemas de presión. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es
o hacer un recálculo de la red a partir de lo existente con una nueva proyección, o sencillamente diseñar un sistema aparte para dotar de agua a esas nuevas ampliaciones. Por ejemplo, yo tengo un software que se llama Roco. Este calcula una red nueva para una proyección, por ejemplo, vamos a poner para 30 años, si tú des tu proyección. Te calcula una red existente, te simula hidráulicamente para ver cómo funciona y te calcula una red, fíjense, una red nueva a partir de un existente para un nuevo periodo de diseño. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? Para el nuevo periodo de diseño y los nuevos caudales te reacomoda y te va a decir que de la red existente, vamos a suponer, tienes que cambiar el 60% de los diámetros. Tienes que aumentarlo para que pueda llegar los volúmenes al lugar que ellos tienen. ¿Me entendieron lo que les quiero decir? Entonces, cuando usted llega a los 30 años, ahí usted toma la decisión. Bueno, a partir de la red actual, calculo una nueva con ampliación o calculo otra red para las nuevas ampliaciones. Entonces, eso es lo que se hace en un proyecto. Otra cosa más, ¿qué más dice? ¿Qué pasa con el incremento poblacional de los comercios, instituciones e industrias? Ahí eso uno tiene que prever determinado, para eso están los coeficientes. Para eso están los coeficientes. Por ejemplo, diseñar en Santa Cruz es un riesgo total. En Santa Cruz yo trabajaría con los coeficientes mayores, porque puede pasar eso, que hoy en día es una casa, mañana le hicieron un restaurante. Hoy en día tumbaron 2 casas e hicieron un edificio de 20 plantas. Y entonces lo que tú consideraste como promedio 5 personas por familia, 10 se te convierten en 20 por 5, son 100 personas. Entonces ahí el proyectista tiene que tomar sus decisiones en ese momento y ver cómo varía la ciudad. Ahora, ¿por qué ocurre eso en Santa Cruz? En Santa Cruz ocurre eso porque hay muy mala planificación física de la alcaldía. ¿Está claro? Te puede ocurrir que que está considerado como un equipamiento terciario, una plazuela o un parque o un área verde, y mañana por presión que le meten los comerciantes, ahí construyen ¿cómo se llama esto? Un mercado. Entonces solo ahí tú no habías previsto nada, más que un grifito para regar la jardinería. Y de buena primera aparece un mercado como con 200, 300 personas consumiendo de agua. Entonces fracasa. Ahora, ¿por qué se da eso en Santa Cruz? Porque la alcaldía no administra los servicios básicos. Si la alcaldía administrara los servicios básicos y sabe que si aquí ella en un proyecto que hizo no consideró más que agua para riego de jardín y mete un mercado, la alcaldía sabe que le va a traer problemas. Pero como la alcaldía no administra los servicios básicos porque muchos años los delegó en las cooperativas, entonces a ella que le importa meterle un mercado si a ella no lo va a perjudicar, que quien se va a perjudicar es la cooperativa que preste servicio. Por eso le digo, en Santa Cruz, si algo tiene que pasar a corto plazo, es que aunque le dé en concesión, fíjense, aunque le siga dando en concesión la administración a las cooperativas, ella tiene que hacerse responsable de los servicios básicos. ¿Está claro? Para que entonces ella lleve de acuerdo a su planificación física qué es lo que tiene que poner, en qué lugar, qué puede admitir, qué no puede admitir. Si le viene una solicitud de un mercado en un área verde, dicen no, porque ellos sí tienen la concesión de poder hacerlo. Entonces tienen que, realmente eso tiene que pasar a la alcaldía en algún momento. Porque eso lo que trae problemas es a las cooperativas y a los operarios de los sistemas, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay más nada en el chat por lo que veo. ¿No hay más dudas? La próxima clase le podríamos preguntar si hubiera más dudas, claro.
Cuando yo termino la clase siempre le voy a dar una sesión de dudas. Bueno, ya porque no tenemos limitante con tiempo, ¿no? Ya pues, puedo programar 24 horas del día reunión en Zoom. O porque lo pagué, ¿saben? No se rían porque lo pagué. Bueno, y de eso la universidad no me va a devolver nada. Pero bueno, no importa, es por la calidad de las clases. Si yo soy profesor, lo mejor que hago es tratar de que ustedes tengan buenas clases. Por eso es que me molesta que hayan chistositos que quieran dibujar la pantallita, ¿no? O que no saben el sacrificio que uno hace hasta para la diapositiva, ponerse las animadas, ejemplos. Pero bueno. Sin embargo, hay otros profesores que le ponen ahí un pedazo de texto y le dicen, léanselo y cuando terminen me avisan. Ok, hay profesores que hacen eso. Bueno, ¿alguna duda? ¿Ya no hay más dudas? Bueno, les deseo una feliz tarde de noche. Una vez más les reitero, cuídense. Cada vez se va a poner más feo esto y de verdad que es peligrosísimo. ¿Está bien? Le podría pasar las tablas. El problema está en los textos. En los textos. En el texto están todas las tablas. En el texto están todas las tablas y ustedes van a poder adquirir el texto. Porque ¿Cómo vamos a poder adquirirlo, doctor? Pasársela no es fácil para mí. Tengo un montón de cosas, no se pueden imaginar. Estoy haciendo un trabajo para un litigio que hay en la presa Caiguami Chimeo y me tienen loco. Mañana tengo una reunión no aquí, me tienen loco de Estados Unidos, porque hay una reaseguradora que es la que le están pidiendo 21 millones de dólares. Y yo estoy haciéndole el trabajo para que ellos no paguen los 21 millones, defendiendo, técnicamente, ¿no? Entonces estoy fundido, de verdad que estoy fundido con esto. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda? Ojalá me pagaran 1 millón de los 21 si les saco eso, ¿no es? Son más duros que no sé qué la aseguradora esa. Bueno, entonces cuídense mucho, señores. La verdad que está la enfermedad esta que si te coge con la defensa baja, te lleva. Yo les recomiendo, cuídense. ¿Está bien? Bueno. Gracias. Igualmente, abrazo, doctor. Cuídense. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.